Bueno, hoy es un día bastante especial en este podcast de carreras científicas alternativas, porque tenemos a una persona que pasó, o sea, yo creo que fue primero audiencia, luego fue alumna y después fue compañera y amiga, ¿no? Estamos con María Fabregas. María, bienvenida, más que bienvenida. Gracias, Manolo. Qué gozada. Jolín, esta semana pasa todo, ¿eh? El lunes nos conocemos en persona. Sí. Esto de trabajar en remoto tanto tiempo, encima con lo de la pandemia, yo creo que ha exacerbado eso, ¿verdad? El poder trabajar y crear un equipo en remoto y después conocerlo en Es verdad. persona es brutal, ¿eh? María, ya lo comentamos en redes sociales. A partir de ahora, la intención era no solo que aparecieran aquí en este podcast personas ya súper consolidadas, con muchísimos años, ¿no? de experiencia en su campo, en su sector, en la industria, sino también personas que están todavía un poco en esa parte del proceso, dentro de que uno con el tiempo se da cuenta de que es un proceso y por tanto ni termina ni comienza, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas personas que nos oían nos decían, oye, pues casi mejor entrevistar también a personas que no lleven tanto tiempo habiendo cambiado de carrera profesional, ¿no? Entonces, el caso de María es particular porque, como digo, en principio seguía carreras científicas alternativas. De hecho, yo creo que nos conocimos o tú supiste de carreras científicas alternativas por la Asociación de Científicos Españoles en Sudáfrica, ¿no? Em, que, Sí, creo que fue o por ahí o por RICEX, vale, la correcto. red de asociaciones. Y además Sí, fue que por me acuerdo sí. una vez que conectamos, que comentamos lo del tema de la importancia del networking, ¿no? Y Sí, que a mí no me había servido para María, nada. cuenta eso que me parece interesante. Yo ni te he presentado ni nada, pero bueno, te presento después. Pues, bueno, ahora os contaré un poco, pero sí, estaba viviendo y trabajando en Sudáfrica y fui cofundadora de la Asociación de Científicos Españoles en Sudáfrica. Hay una asociación de este tipo en muchos países del mundo. Y esta era la primera asociación africana. Y así es como conocí a Manolo Castellano. Y luego, mucho tiempo después, o no tanto tiempo después, bueno, eso ya ahora lo veremos, pero comentando el tema de la importancia del networking, claro, evidentemente en esta asociación una de las cosas que haces es conocer, o sea, sirve para eso, para conectar a los científicos que están en otro país, ¿no? En ese mismo país, viviendo las mismas circunstancias y tal. Y entonces yo comenté, dije que a mí realmente haber fundado, haber sido socia de la asociación no me había, no me había servido para nada. Y entonces Manolo saltó y dijo, bueno, te sirvió para conocerme a mí, ¿no? Bueno, no eso, te sirvió para cambiar tu vida de forma absoluta y completa, ¿no? Como veremos ahora, ¿no? Totalmente. En fin, O sea que os informo que sí, que el networking es en efectivo. efecto importante. María, vamos al inicio. Antes de que tú fueras life coach, eras científica de bota, de laboratorio, bueno, de laboratorio también, pero De sobre todo bota a de, bota. de bota a bota. Tú hiciste la licenciatura en biología, ¿no? Te Uh especializaste en -huh, etología, en el uh -huh, comportamiento animal, y uh -huh, decidiste hacer la tesis doctoral, ¿no? uh -huh. Cuéntanos muy brevemente quién era María hace no tantísimos años. Pues hace no tantísimos años yo sabía que quería ser etóloga desde que tenía 8 años. Sonaba muy repelente cuando decían, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y decía, etóloga. Y la gente decía, ¿qué es eso? Muy repelente. Y desde siempre lo había sabido que quería estudiar el comportamiento animal y a eso, bueno, pues por eso estudié biología y luego hice lo que antes se llamaba el DEA, luego el doctorado y quería haberme ido fuera para hacer el doctorado. Yo hice la tesis a pelo, sin financiación, no conseguí financiación. Eh, pero bueno, como tenía tan claro que era lo que quería hacer, pues nada, pues daba unas clasecitas en el CEU, en la universidad, limpiaba mesas, en fin, ese tipo, traducía artículos, ese tipo de cosas. Y bueno, y luego me ofrecieron un postdoc. Después de muchos noes, yo había pedido postdocs y predocs en todo el mundo. No tenía ningún tipo de restricción. Me daba igual donde fuera, la Antártica o Madagascar. Lo que quería era hacer mi doctorado en comportamiento animal. Y después de muchos noes y muchas no respuestas,
bueno, pues en un congreso mira, otra vez que el networking no sirve para nada. En un congreso, creo que fue en Cambridge o en Oxford, no me acuerdo, me ofrecieron una plaza de postdoc en Sudáfrica con la Universidad de Pretoria. Algo muy atractivo, ¿no? Comportamiento animal aplicado a la conservación, Sudáfrica, vámonos. Me la ofrecieron cuando todavía no había acabado el doctorado y este profesor me dijo, bueno, cuando acabes me avisas, así fue. Y bueno, en un año, tema papeleo, beca, avisado, no sé qué, en un año me fui para allá. Y allí hice 1, 2, 3 postdocs. Postdoc, senior postdoc, 3 postdocs. Porque tú allí en principio no yo sé que tú eres muy mindfulness, pero ¿tú pensabas en el futuro? O sea, ¿tenías tú como una sensación de voy en este camino para algo o simplemente disfrutar el momento y disfrutar de las cosas que hacías? Yo lo que quería, realmente la motivación de todo era que mi trabajo tuviera un impacto. Es decir, que lo que yo hiciera, de hecho sí que me surgieron oportunidades para hacer doctorados en comportamiento. Hay, por ejemplo, en cognición, yo estaba en un grupo en la universidad, mi director de tesis trabajaba en temas de cognición con primates, con suidos, con cerdos, con perros. No, y no me interesaba. Yo lo que quería era trabajar en conservación. Yo quería contribuir a la conservación de la fauna silvestre. Y ese era mi objetivo y mi motivación. Iba para allá. Recuerdo que las penurias que viví en términos pues, económicos, es decir, durante el doctorado, pues eso, no os voy a contar cuáles eran mis ingresos, pero muy bajos, incluso en Sudáfrica, el salario y las condiciones allí, todo valía la pena. Y una vez en una conferencia escuchar que valer la pena significa que vale penar por ello, y lo valía. Entonces era un sacrificio, supongo que como una madre cuando tiene un hijo, que sí, ya sabes que no duermes por la noche, eso, claro, vale la pena. Entonces esa era mi motivación, ese era mi motor. O sea, no estabas pensando en tu carrera profesional, sino ¿en qué? Claro, en la ciencia, en los animales, en marcar algo, la vida de los demás o la vida de otros animales. O sea, no Pues estabas pensando recuerdo, realmente en ti. no. Y además, de hecho, recuerdo que en Sudáfrica, que acabé estando mucho tiempo, no sé si fueron 8 o 9 años, 8 años, un poquito más. En uno de los proyectos en los que estuve, yo trabajaba devota en zona remota, sin gente, todo muy de película. Y en una ocasión me planteé, aquí lo que hace falta, en este proyecto, lo que hace falta es un project manager. Lo que hace falta es una persona que gestione este proyecto. Y yo pensé, yo soy la persona ideal, porque no solamente tengo un background, es decir, yo quería incluir o que no se descartara el tema de la ciencia, el tema de la investigación en la especie con la que estaba trabajando, pero había muchas otras cosas como que no se estaban, bajo mi punto de vista, no se estaban haciendo bien. Entonces decía, pues esto es que hay que gestionarlo bien, porque la gente que está aquí se ocupaban de otro tipo de cosas, como más logísticas. Y pensé, pues esto sería esto lo podría hacer yo también. Pero nunca era tanto ni la posición, ni el número de artículos, ni eso ya sabemos todos que lo necesitas para continuar dentro de la academia. Pero era un means to an end. Era la herramienta para. Vale. Sí. Vale. Si lo contamos lo que tú hacías, María, yo creo que para un montón de gente, especialmente gente a lo mejor más joven, era un trabajo precioso, o sea, tirando a maravilloso, ¿no? Desde, no sé, yo lo veo desde los que empezamos a ver cosas de estas y que nos empezamos a oír de biología animales con Félix Rodríguez de la Fuente, para adelante, no creo que haya trabajos tan bonitos como lo que tú hacías. ¿Qué es lo que hacías y qué es lo que empezó a fallar, María? Pues bueno, fue bonito y de hecho fue muy bonito, hubo mucho disfrute porque el doctorado, como no conseguí financiación, lo hice sobre una base de datos en un ordenador. Ese fue mi doctorado, desde mi casa en una base de datos. Y no le tenía menos ganas ni menos
ni menos ilusión ni nada. Por aquel entonces estudiaba el papel de los parques zoológicos en la conservación de la biodiversidad. Y cuando me fui a África, me especialicé, he trabajado con diferentes especies, empecé en un proyecto ex situ. Ex situ significa conservación, in situ significa que el proyecto de conservación tiene lugar fuera del país del ámbito de distribución de la especie. Trabajé con tigre del sur de China en un proyecto que la localización era en Sudáfrica. Después trabajé con rinoceronte blanco y con huérfanos de rinoceronte blanco, una de las víctimas del furtivismo, que es cuando cazan a las madres y se quedan los bebés. Trabajaba en programas de rehabilitación, de cómo esos animales... Mi centro de atención era la interfaz entre cautividad y libertad, cómo animales que han se han sido criados en cautividad, nacidos o no, cómo se adaptan después al entorno natural, cuáles tienen que ser sus competencias comportamentales. Yo recuerdo recuerdo muchos momentos felices, pero me acuerdo la primera vez que vino el veterinario a sedar a los tigres y poner collares. Y como buen científico, como sabéis, sobre todo cuando trabajas con animales, cuando tienes un animal down, cuando tienes un animal anestesiado, lo mides todo, lo vayas a usar o no lo vayas a usar. Así que hice un montón de biometría, que no había hecho nunca, medir la pata, medir el colmillo, medirlo todo. Y recuerdo medir a los tigres y recuerdo, estaban anestesiados, claro, el olor que huelen a palomitas de mantequilla. Y luego cuando acabó el día, pensar, o sea, como que me explotaba el corazón de felicidad, pensar, se me ponen ahora los pelos de punta, ¿cómo he estado yo haciendo esto? Era un proyecto muy, muy bonito. Estuve en Kazajistán también, en el proyecto de reintroducción del tigre del Caspio, estuve en la India, bueno, os podría contar aventuras, disfruté mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Qué pasó, María? ¿Qué pasó? Hasta que después de 6 años y 2 proyectos diferentes postdocs, pero 2 proyectos diferentes, me di cuenta, bueno, yo estaba muy en contacto claro, yo hacía mucho campo, además era un trabajo que tenía colaboradores como académicos, pero no en el proyecto, es decir, que yo tomaba mis datos sí que estaba en muchos centros de rehabilitación, hablaba con mucha gente de on the ground, ¿no? en las reservas y en los centros de rehabilitación, pero académicamente era yo. No tenía predocs a mi cargo, no tenía másters a mi cargo, no tenía estudiantes, era yo. Y me empecé a dar cuenta, cuando estaba en campo y estaba en estos centros de rehabilitación, estaba tomando mis datos y luego ya cuando se habían soltado a los bichos que realmente lo que yo dijera no tenía ningún impacto en lo que iba a suceder. Las 2 especies que he mencionado, una es tigre, la otra está en peligro crítico de extinción, la otra es el rinoceronte blanco, que es vulnerable, de hecho esa subespecie no está ni en peligro crítico. Y luego también más tarde he trabajado con elefantes, son especies emblemáticas, ¿no? La gente tiene mucha afinidad, cariño, apego, unas ganas de conservar, ¿no? No es un escarabajo, una hormiga o mucho más importante, pero... Y me daba cuenta que lo que primaba, estos son proyectos de conservación, a lo que se le estaba dando importancia era al turismo, es decir, a la economía. Daba igual lo que yo descubriera. Yo evaluaba, de hecho, por ejemplo, cuál era el impacto en la capacidad de adaptación del rinoceronte blanco, de los bebés, de las crías, en la capacidad de adaptación con 2 métodos de rehabilitación diferentes. Uno que se llama hands-on, que es como más intensivo, es donde hay programas de voluntariado, le das de beber biberón, al rinoceronte bebé, te haces una foto con una movida, 100.000 voluntarios. Y otro era hands-off, que era, bueno, no puedo decir sitios, pero bueno, una reserva donde no se pueden visitar a los animales, un centro de recuperación. Bueno, pues como os podéis imaginar, el que es hands-off, el que tiene menos impacto para la capacidad de adaptación es a los animales cuando se les deja tranquilo. Eso no iba a pasar, porque esos centros de rehabilitación dan muchísimo dinero.
Hay voluntarios que pagan 200 libras al día, por ir a voluntariar con esos animales. Entonces, hacer las cuentas, 200 libras esterlinas al día, multiplicado por 15 voluntarios, sacar la cuenta. Daba igual que yo dijera que eso no era lo mejor para los animales. Entonces, todo lo que valía la pena había dejado de valer la pena. Tuve problemas también para publicar, por lo que estoy diciendo, y es controvertido. Sobre todo en Sudáfrica, el tema del rinoceronte blanco, ellos casi su emblema, no es el león, es el rinoceronte y el elefante. Era controvertido que yo viniera. Esto es gente con muchísimo dinero. Y estos centros a veces, de hecho, pertenecen a grandes empresas. Esto va mucho más allá. De hecho, hay una granja en Sudáfrica, que por aquel entonces, no me acuerdo si tenía 2000 y pico animales, una barbaridad. Una granja quiere decir que tienes los animales, cortas el cuerno, pero prohibieron la venta. Entonces el cuerno se almacena, ¿no? Esperando a que se pueda vender. Esta granja por aquel entonces tenía 2000 animales. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Cerrar la granja? O sea, fue como me di cuenta de mi ingenuidad. ¿Cómo no había visto yo esto antes? Y lo he visto con otros proyectos. Lo vi con el proyecto anterior, luego ahora os contaré, pero lo he visto en un proyecto con elefante también en Botsuana. ¿Y por qué lo viste en ese momento? ¿Qué cambió? Pues no me acuerdo cuál fue el momento preciso. Creo que fue en una de las reservas, cuando iban a soltar a los animales. Yo luego hacía el seguimiento durante un año para ver realmente qué es lo que sucede. Y estábamos discutiendo la distancia de los vehículos de safari a estos animales, ¿no? Esto era una reserva que ya tenía rinoceronte y todo lo demás, los Big Five que se llaman, ¿no? Y bueno, no se rieron, pero era como, ¿pero qué dices? Si están para esto, o sea, tenemos turistas y los turistas vienen a esto. Y entonces yo pensé, yo estoy haciendo el idiota. Cuando publique esto no va a valer para nada. Hay una gran desconexión también, por lo menos en el tema de conservación, entre lo que es la literatura científica y lo que es la práctica, el día a día de una reserva, cómo se gestiona una reserva. El señor que gestiona la reserva no se está leyendo la literatura científica. El señor que gestiona la reserva muchas veces no tiene ni una cualificación. Sobre todo en Sudáfrica, que en Sudáfrica, como ellos son sudafricanos, es como que el valenciano sabe hacer paellas, pues el sudafricano sabe de animales. Esto es un poco igual. Todos saben mucho más que tú, por supuesto, y no son permeables a información nueva. Entonces, para mí fue un jarro de agua fría. Me costaba mucho publicar en esta temática. Era como una temática que no interesaba al colectivo científico. No era un tema de interés, no era un tema de ecosistemas, no era un tema, era como, y que cuando trabajas en estas especies también, en especies en peligro de extinción, tus tamaños muestrales son muy pequeños. Cuando trabajas con, por ejemplo, centros de recuperación, es imposible estandarizar. Cuando trabajas con datos comportamentales, no son distribuciones normales. Es una movida impresionante. Entonces, costaba mucho publicar. Y una vez se publicaba, pues aquello se quedaba en el cajón. Vale. Entonces, como que empezaste a vivir el desapego de la ciencia hacia ti, más que, bueno, y de ti a la ciencia, ¿no? No veías tanta ciencia en lo que estabas haciendo cuando habías pensado que era ciencia durante tantos años, ¿no? Me desilusioné. Y lo que sí que puedo decir y diré es que yo siempre fui buena científica en el sentido ético. No escondí cosas, no engordé datos. Cuando se podía, se podía. Cuando no se podía, no se podía. De hecho, tengo un artículo en una revista de impacto, en una muy buena revista, puede que sea de los mejores artículos. Y uno de los apartados no tiene estadística. ¿Qué vas a hacer con 8 tigres?
¿Qué vas a decir? Estos son 8. Eso era un problema también, el publicar con este tipo de datos. Entonces me desilusioné de la conservación. O sea, me desilusioné por un lado de la conservación y por el otro lado, no tanto de la ciencia, sino de la academia. También fue una época en la que empezaron a salir o se empezaron a hacer más populares, por lo menos en la disciplina que yo trabajaba, los Open Access, ¿Vale? los artículos Open Access. Y había no voy a decir la publicación en particular, pero una publicación en particular que trata de estos temas y sacaron un artículo parecido a lo que yo hacía, rehabilitación de rinoceronte blanco, y el artículo era cómo se publicó aquello. No es que no tenía estadísticas, es que no tenía metodología. Yo no sabía qué habían hecho, no sabía cómo lo habían hecho, no sabía cuánto el número de animales, no sabía cómo lo habían hecho, cuánto tiempo lo habían hecho, qué tipo de datos habían tomado, y aquello estaba publicado. Vale. En fin, que empiezas a ver ahí que hay cosas que fallan, ¿no? En algo por lo que habías apostado tanto no ya tantos años, sino la vida, ¿no? El proyecto tuyo de vida, ¿no? Y pasamos a la María Fábregas 2.0. ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas? Bueno, a la 1.0 que no quiere estar ahí. Ya. Pues yo de esto me di cuenta 2 años antes de irme de Sudáfrica. Tenía claro que quería acabar el proyecto que estaba haciendo, porque había invertido, bueno, por un lado porque había invertido tanto tiempo y por el otro lado porque habían invertido en mí. Tenía la obligación jesuita de, con todo el dinero que se ha gastado en la universidad, no os digo lo que ganaba, os lo digo si tenéis curiosidad, ¿cómo los voy a dejar colgando? Y yo digo, acabo el proyecto y además aún me tiré 1 año escribiendo, no sin pagar, por supuesto, pero ¿cómo voy a dejar aquello colgando? Y entonces yo sabía que me iba a ir de Sudáfrica, me quería dejar pero ¿a dónde y a qué? Si yo, es decir, me quería salir de la academia, pero ¿qué iba a hacer yo si no sabía hacer otra cosa? Pues entiendo que haría pues en este ámbito a un centro de investigación, a un zoológico que tienen centros de investigación, San Diego, no sé, hay muchos zoos buenos en el mundo, a una ONG, pues no sé, pues porque ¿qué iba a hacer yo? Eso es lo que llevaba haciendo toda la vida. Tengo 43 años ahora, tenía 40 entonces. Pues empecé a echar currículums y entonces es cuando te conocí a ti. Y recuerdo que la primera vez que contactamos me dijiste tal, hablamos tal y pasó todavía un tiempo. Porque yo buscaba por mi lado, buscaba, no me llevaba a ninguna parte. Y digo que tengo que perder nada. Y de hecho me acuerdo que hablé con mi hermana, oye, he conocido a una persona tal cual, y mi hermana dijo, esas cosas valen la pena, venga, adelante. De hecho me dijo, será un career coach, esas cosas valen la pena, digo, venga, adelante. Y entonces hablamos y bueno, me apunté al programa al POP, al programa Online Premium para transformación profesional. En mi cabeza la transformación profesional no era de conservación a life coaching o a mindfulness, era de academia a otra cosa. No sé qué puede hacer, a empresas, sí, sí, zoológico es una empresa, ONG, lo de emprender nunca me lo había planteado y bueno, y me apunté al programa. Y recuerdo, no sé si puedo desvelar algo del programa. Sí, dale. Bueno, recuerdo en el programa se hacen un montón de ejercicios, hay como 2 partes principales que me parece a mí siempre. La primera es como de autoconocimiento, es quién soy y qué quiero, y luego la segunda parte es de estrategia, cómo llego allí, ¿no? Y me acuerdo que en la parte que había que trabajar cuáles son mis intereses, qué me interesa a mí, qué me gusta, qué me mueve, yo escribía y ponía en algún sitio, creo que era en el libro, ponía
¿Cómo se te pasa el tiempo volando? ¿Qué hacías cuando eras joven que te gustaba mucho? Y era como, yo tenía como dos columnas. Una era lo que mis intereses o lo que me debía interesar, porque bueno, yo era En una teoría, ¿no? doctora sí, de bienestar animal y conservación, interfase, cautividad, libertad. Entonces ahí había apuntado animales, medio ambiente, relacionar ideas, todas estas cosas. Pero yo pensaba, ¿tú te tiras horas? Digo, ahora ya no. Antes sí, ahora ya no. Y luego tenía como la columna de la columna ilegal, la columna izquierda, la que no se ve, la que no compartía con los compañeros, que eran a mí el eneagrama, me encanta el budismo, la filosofía estoica, el trabajo personal, el autodescubrimiento, las relaciones personales. Eso me encantaba. Ahí es donde procrastino yo, ¿no? Que tenía que escribir un artículo, pero me quería leer otra cosa. Y bueno, y estaban esas dos y yo me tenía que forzar a apuntar lo que se supone que me debería gustar. No quiere decir que no me gusten los animales ni me preocupe el medio ambiente. O sea, no, son dos cosas diferentes. Pero me gustaba ayudar, apoyar, el bienestar, pero de las personas también, el animal también, por supuesto. Y ahí se me empezó a poner un nudo incómodo. Incómodo porque luego tú tienes tus sesiones y compartes con los compañeros y yo pensaba, la hierba se está aquí, que voy a empezar a hablar de eneagramas, de chakras, que era lo que me interesa. Los chakras me encantan. ¿Cómo voy a hablar yo de esto? Y recuerdo perfectamente el día que me dijiste, es que me acuerdo perfectamente, creo que estábamos en confinamiento, Manolo. Yo estaba en Sí, Sudáfrica, lo hice sí. todavía desde Sudáfrica. Y ya las profesiones que a uno le gustaría hacer, y yo ya había investigado lo que quería hacer y por aquí, por allá, y Manolo me dijo, es que lo que quiero ser, y Manolo dijo, venga María, dilo ya. Y dije, yo quiero ser coach. Y dijiste, bueno, menos mal, menos mal. Y cuando lo dije, sentí como un descanso. Era como que me estaba guardando una cosa como si fuera prohibida, que no debía de ser, pero realmente era lo que era lo que quería hacer, no que yo pensaba que yo pudiera ni fuera posible, pero si estamos para soñar, venga, ese era el sueño, venga, ser coach, ese era el sueño. ¿Por qué nos pasa eso, María? O sea, tú comentas que, claro, cambia la vida, tú cambias, ¿no? Y ahora tú decías, bueno, es que ahora ya no me merece la pena esto que hacía. ¿Por qué nos da tanto miedo el pasar algo que sí pensamos que nos merece la pena ahora, ¿no? O a partir de ahora? ¿Por qué? Bueno, entiendo que también a ciertas edades, yo creo que empezamos a hacer una reorientación profesional los dos a una edad que no es temprana, ¿no? Ya cercano a los 40. Entiendo que eso pues frena mucho, ¿no? El miedo a, bueno, la parte económica, ¿no? El qué dirán a lo mejor, ¿no? En tu caso, ¿dónde veías tú la barrera, la dificultad? Pues yo creo que, bueno, la primera pregunta que nos cuesta tanto, aparte de hablar de zonas de confort y no sé qué, que nos lo conocemos todo, en mi caso fue una falta de conocimiento de saber lo que yo quería. Ujú. Yo primero no sabía lo que yo quería, sabía lo que yo no quería. Ni salí corriendo del país, ni fue una decisión precipitada, ni mucho menos. Simplemente me desilusioné y no sabía lo que quería. Y con el programa aprendí a preguntarme de otra manera. Y de ahí también el interés por el coaching. En el coaching lo que hace es una disciplina que no es directiva. La persona el coach no te orienta, ni te evalúa, ni te analiza, ni te diagnostica, por supuesto, sino que mediante preguntas te hace llegar a sitios donde tú no llegas normalmente. Y yo lo que aprendí es a preguntar en sitios diferentes, como por ejemplo la pregunta esa de ¿en qué se te pasa el tiempo volando?
una vez yo identifiqué esas cosas, esos intereses que a mí me gustaban, o sea, esos temas o actividades que a mí me gustaban, no era tanto para mí en particular, no era ni el tanto ni el qué dirán, ni un tema económico en el sentido que el tipo de disciplina que elegí yo era una disciplina ya muy competitiva. Es decir, biología al paro, conservación al paro, conservación animal, muchísima competencia, como os he dicho, hice la tesis sin beca y lo hice y lo conseguí. Si conseguí eso, consigo otra cosa. O sea, ese no era el problema, eso se puede, yo en mi mente yo siempre digo, cuando ya has hecho una cosa, y ahí no hay miedo de no poder hacerlo, ya sabes que lo puedes hacer, si lo has hecho una vez lo puedes volver a hacer. En mi caso era por un lado, una sensación de que había perdido X tiempo de mi vida, de verdad, todo ese esfuerzo, en el caso de Sudáfrica encima yo me jugaba la vida, literalmente me jugaba la vida. Me jugaba la vida en el entorno social, es uno de los países más inseguros del mundo, y me jugaba la vida en campo, porque ahí estás con mambas negras, con leones, con rinoceronte negro, esto es o sea, el riesgo es real. Entonces fue por un lado eso, la sensación de haber perdido el tiempo, y luego lo que sí que tenía era la sensación de que era tarde. 40 años ya, porque es verdad que yo había conseguido mi objetivo, pero yo empecé a cobrar un sueldo que era una beca a los 33 años. Claro. Yo tenía mis propiedades, y a día de hoy casi también, era un ordenador portátil. Yo me fui a Sudáfrica con un ordenador portátil y 2 maletas y me volví con un ordenador portátil y 2 maletas. Y sin haber cotizado. Y sin haber cotizado, efectivamente. Yo no tengo paro, no tendré pensión. Yo, efectivamente, y sin haber cotizado. Sí. Entonces tenía la sensación de que era tarde. Que claro que se podía hacer, pero que me iba a plantar. Tampoco sabía cómo hacerlo. Pensaba, por ejemplo, que para ser coach uno tenía que ser psicólogo. También pensaba que para ser coach, por ejemplo, de empresa, uno tenía que haber trabajado en empresa. Pensaba, es decir, había muchas cosas que yo no veía muy clara la línea entre coach y terapeuta. Entonces pensaba yo, esto no es que no pueda, entiéndeme, sino que me va a costar otros 20 años. Me ha costado 20 años llegar aquí, otros 20 años. Nos plantamos en 60, nos plantamos en 63. Y María, ¿de dónde viene el sentimiento de culpa? De dejarla por Claro, en todo tu el caso tiempo que he sería pues, invertido. dejar el mundo académico y pasar a otra cosa, o incluso ese sentimiento de culpa que tanto se repite en muchos de tus alumnos ahora. Por un sentimiento de haber, bueno, por un lado, los artículos que se han quedado sin publicar, Manolo. Tengo, de todo lo que hice los últimos 2 años, no he publicado nada. Involucré mucha gente, muchas reservas, muchas horas, muchos datos, mucho dinero. No he publicado nada, eso todavía me hace sentir mal. De hecho, tengo 2 perfiles de LinkedIn que no habría que tener, que no mezclo. La gente en Sudáfrica no sabe que yo he hecho un cambio profesional. Me da vergüenza decirlo, que he hecho un cambio profesional. La sensación de que quizá otros van a pensar, esto depende de la persona, ¿no? Hay gente que le importa mucho lo que piensen los demás y hay gente que no, a mí sí. Entonces van a pensar que como no lo conseguí, o como no era buena científica, o como no conseguí plaza, pues entonces ahora lo visto de que yo quiero hacer otra cosa diferente, que esto es que no me creo la ciencia ni la conservación. Ese sí me da, no, ese no me da culpa, ese me da vergüencita, os lo admito ahora. O sea, el sentimiento de fracaso, ¿no? Que van a ver los demás en Sí, ti. que van a ver los demás. Yo no tenía sentido, yo sentí una liberación de pensar que no tenía que escribir un paper otra vez. Mira, que hasta día de hoy,
Qué bueno. No Fíjate, me qué, gustaba nada. qué distintos somos, María, ¿eh? Esa era una de las partes más chulas para mí, el escribir el artículo científico, fíjate. ¿Y cuándo cambia eso, María? O sea, ¿cuándo cambia ese sentimiento de culpa, frustración o sentimiento de fracaso y evoluciona hacia algo que es todo mucho más positivo? Cuando empiezo a ver, yo siempre digo lo mismo, las emociones realmente, las emociones van unidas a pensamientos casi siempre, que van unidas a situaciones. Entonces las emociones pues van cambiando, cambian durante el día, cambian durante épocas, van cambiando. Entonces, no un día pasa una cosa y cambia la emoción, sino cuando yo empecé, como has dicho tú, es un proceso y es un proceso largo. Yo creo que cuanto más grande el cambio, pues no es lo mismo pasar de academia a industria que cambiar de disciplina completamente, es decir, de ámbito completamente, de bienestar animal, investigación en bienestar animal y conservación a coach, ¿no? Instructora de mindfulness. El cambio es progresivo. En mi caso fue en el momento, uno, que lo identifiqué. De alguna manera me había alineado, había coherencia dentro de mí Ujú. entre lo que yo quería, esa lista de la izquierda, la columna izquierda que no se podía decir, eh, y en lo que iba a poner mi esfuerzo. Entonces había una coherencia. Y por el otro lado, cuando empecé a ver en el programa, para mí el programa fue instrumental, no solo para sacar lo que yo quería, sino para cómo narices consigo yo eso, instrumental. Y cuando empecé a ver que había un camino, que eso se podía cortar en trocitos pequeñitos y yo iba avanzando, iba despejando dudas, iba resolviendo cosas que yo no sabía, iba aplicando también realidades, algunas realidades pues más crudas de las que yo hubiera pensado al principio. Es decir, yo pensaba, el trabajo de coach, cuando es un trabajo tan diferente, uno se imagina, ¿no? Se imagina, pues ¿qué hará un MSL? Pues ¿qué hará? Pues viajar seguro, eso lo tenemos todos en mente, seguro que viaja un montón y te imaginas con el tacón de palmo, el traje de chaqueta entrando en una sala de reuniones. ¿Y qué más? Y entonces ves la otra parte que existe también, la que sea. Esto pasa mucho, por ejemplo, en el trabajo que yo tenía. A la gente le parece un trabajo precioso y la toma de datos y con los animales y bueno, todo eso es verdad, todo eso es verdad. ¿Y qué más? Yo he hecho muchas más horas de ordenador que de campo. Muchas más horas. Eso también está. También está que cuando haces trabajo de campo, da igual que llueva, da igual que nieve, yo estaba a menos 11 grados y estudias comportamiento animal, son 4 horas a menos 11 grados sin moverte. Con ese rinoceronte que no hace nada. Que no hace, efectivamente, que eso no es verdad, un animal siempre está haciendo algo, a menos que se muera, pero efectivamente, yo no es un esto de safari que pasa, ves, hace 2 fotos y pasa, yo no paso, yo sigo allí y a 47 grados también, a menos 11 y a 47. Entonces, cuando empecé a descubrir las realidades y de alguna manera se empezó a materializar el que sí que era posible y yo empecé a ver qué pasos había que dar, entonces no es que yo dejara de sentir culpa, ni el qué dirán, todo eso todavía estaba, pero ahora estaba acompañado de unas emociones mucho más agradables, de ilusión, de confianza, de incertidumbre, que en mi caso es algo que a mí me va muy bien, a mí me gusta, Te da la yo soy marcha. de riesgo, sí. Y entonces, bueno, estaban, pero también estaban las otras. Oye, ¿llegaste a algún punto en el que te dieras cuenta de que sí que podías aprovechar algunas de las competencias que ya fueran más técnicas o más soft skills que tenías o que habías desarrollado antes en esa vida profesional que era diferente para aplicarlo después a otra cosa que en principio no tiene nada que ver? Sí, pero solamente recientemente. ¿Vale? Eso al principio, eh, en mi cabeza, yo me he flexibilizado mucho en los últimos años a partir del trabajo de autoconocimiento, mi trabajo personal, pero para mí era, dejo esto y hasta los 40 años hice esto y ahora hago otra cosa completamente diferente, como si fueran dos cosas completamente independientes. Y ahora ha sido recientemente cuando he empezado a ver las similitudes que lo que hace es favorecer
que yo pueda utilizar mi experiencia previa. Es decir, eres coach y solamente soy instructora de mindfulness 1 año, solo tengo 1 año de experiencia. Soy coach y solo son 2 meses, solo 2 meses de experiencia. No, yo no nací hace 2 meses, ni hace 1 año. Entonces, por ejemplo, más allá de hablar en público, por supuesto, hablar en congresos, dar clases, etcétera, pues eso me facilita estar muy cómoda en un Zoom o con otra persona, o una Te sale reunión con muy otras bien, ¿no? personas. Me resulta cómodo, me gusta además el ser analítica, el ser objetiva, por ejemplo, en el mindfulness y en el coaching es súper importante que tú seas objetivo con el cliente porque él te está contando su realidad y tú tienes que ser capaz de que tu mapa no se meta en lo que él te está contando. El no fiarme de cualquier fuente, de buscar mis fuentes bibliográficas, no son necesariamente científicas, yo pienso que no todo es ciencia, pero sí buscar las fuentes bibliográficas y desconfiar en el sentido de escuchar 2 opiniones diferentes. Y también, por ejemplo, me di cuenta que lo que había cambiado era el foco de mi atención, no la práctica. Yo velaba por el bienestar animal y ahora velo por el bienestar de las personas. Yo tengo casos de clientes de coaching, una cosa común es la ansiedad, incluso en el POP, es decir, la gente tiene ansiedad, tiene estrés, pues eso es lo que estudiaba yo también en los animales. Entonces yo, por ejemplo, conozco muy bien la fisiología del estrés, estoy hablando de los procesos fisiológicos, la endocrinología, yo ya lo conocía y lo sigo conociendo. Yo estudiaba comportamiento animal porque los animales, tú les preguntas y no te contestan. Las personas sí te contestan, pero no te contestan lo que es. Tú para saber lo que quiere una persona tienes que ver lo que hace, no lo que dice. Entonces, todo ese bagaje de estudiar comportamiento no deja de ser comportamiento o estudiar procesos de estrés o, bueno, esas competencias quizá más transversales, evidentemente hablar inglés, por supuesto, me ha abierto puertas izquierda a derecha. No es poco, No ¿eh? voy a decir escribir porque ya os he dicho que no me gusta, pero bueno, en un momento dado puedo escribir también. Puedo escribir también. Y claro, a nivel Sí. de competencia, ¿cuándo se da uno cuenta de que todas esas cosas a ti te separan de, no unos pocos, sino de prácticamente la mayoría de todos los profesionales de ese campo, ¿no? Pues mira, he de reconocer que a mí eso es algo que me dijiste tú desde el año 2020. Yo soy una persona muy cabezona, hay muchas cosas que me has dicho muchas veces y yo voy un poco a la mía. A mí me cuesta porque lo tengo que ver por mí. Soy muy empírica, para eso pues tengo que verlo por mí misma, ¿no? Ha sido recientemente cuando he tenido más contacto con profesionales de las disciplinas de las que yo ahora me ocupo. Por ejemplo, hay una persona que se llama Tara Brach, que me gusta mucho, ya te he hablado de ella, ella es instructora de mindfulness, es budista, muchas cosas, pero entre otras cosas, ella es doctora en psicología. Entonces, aparte de la parte espiritual que está allí, pues todo un contenido muy verídico. Nazaré Castellanos, John Kabat-Zinn, en fin, tú ves que el discurso de esa persona pues es diferente, es diferente. Entonces me he dado cuenta de eso recientemente y también ahora que he conocido más colegas coaches, no es lo mismo si tú has hecho coaching, por ejemplo, si tú vienes del mundo de los recursos humanos y te haces coach, esto es muy común, o eres psicólogo y te haces coach, esto es muy común también, está fenomenal, ahí estás equipado de otra manera que no estoy yo equipada, pero yo tengo una experiencia que tú ni en 20.000 años podrías soñar una experiencia, y me refiero tan diferente. Única, ¿no? Única, tan diferente, por el tema de investigación, por ser investigadora, por los lugares en los que me he tenido que mover, yo creo que los investigadores somos muy resourceful, muy MacGyver, que lo que tengo es una horquilla y tengo que, ¿no? Y esto es lo que tengo. Así que tengo que, o el plan no funciona, por ejemplo, muy flexibles en campo, cuando haces investigación de campo, eso no sale como en la proposal jamás. En laboratorio puedes controlar las condiciones, en campo no. Bien, plan B.
C, D, E, y eso es una herramienta, o sea, eso es una competencia, la flexibilidad. Ahora, esto se ha visto con la pandemia. O te adaptas o te mueres. ¿Y qué ha pasado con la pandemia, con este cambio tan grande? Mucho negocio, hasta profesiones se han muerto. Y otras han crecido. De ver la oportunidad. Entonces, así, es un plus, no es un obstáculo. Lo que pasa es que entonces te va a costar un poquito más. Vas a tener que invertir un poquito más de tiempo. Pero a la larga es mejor, estás mejor equipado. Y me da igual de dónde vengas. Me da igual que fueras ingeniero químico que físico teórico. Da lo mismo. Muy bien. María, yo creo que para cualquiera que esté interesado, para más en temas de enneagrama, mindfulness, que contacte contigo directamente o a través de nuestra plataforma en Carreras Científicas Alternativas. Pero antes de terminar, me gustaría preguntarte una pregunta súper sencilla y cortita. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu vida actual? Sin duda, ayudar a las personas. Ha pasado, de hecho, es que ha pasado precisamente esta mañana. El tener la oportunidad de poder ayudar a personas, como yo me he visto en situaciones difíciles, el poder dar a las personas lo que yo necesité en su día. Y a veces sí me llegaron, sí recibí. Para mí eso es un regalo. Para mí eso es un regalo. Muy bien. Pues María, ¿qué te voy a decir? Que es un gustazo tenerte hoy como invitada en el podcast. Te diría que ya hablaremos, pero no, hablamos mañana. Como siempre. Mañana. Seguimos hablando Efectivamente. y muchísimas gracias por ser un poco el testimonio de uno de estos miles de cambios profesionales que tenemos entre manos, ¿vale? Esto es evidencia de que se puede. Con que pueda uno, se puede. Y muchos han podido. Entonces, si quieres, lo tienes que querer, ¿eh? Pero si quieres, se puede. Sí. Pues a por ello. María, mil gracias. Un placer, Manolo.